Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos a platicar con nuestras invitadas de una figura muy importante en la configuración de los sistemas jurídicos contemporáneos, la figura del precedente judicial. En parte en México, pues de una u otra manera ya estamos familiarizados con esta figura por la existencia que históricamente ha tenido lo que llamamos jurisprudencia. Jurisprudencia no como ciencia del derecho, sino como precedente judicial vinculante o bien también llamado obligatorio. Bueno, ya nos lo van a explicar nuestras invitadas. Le doy la bienvenida al programa a Gladys Fabiola Morales Ramírez. Gladys, Hola, bienvenida. mucho gusto y muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Y también a Alejandra Martínez Verastegui. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, pues cuéntanos, Alejandra, un precedente judicial, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Un primer comentario, por favor. Bueno, yo primero definiría qué es un precedente judicial y lo definiría en términos de una decisión judicial que es relevante para resolver casos futuros. Es decir, cuando hay una decisión que va a servir como guía o como modelo para que otros tribunales e incluso el propio tribunal que la dictó resuelva los casos que se encuentren en la misma situación, estamos hablando de la institución del precedente judicial. Y bueno, yo añadiría también que es una institución que tiene una larga trayectoria en nuestra cultura jurídica. La realidad es que pues desde el siglo XIX se entiende que los precedentes que emiten ciertos órganos judiciales son obligatorios, de obligatoria aplicación para el resto de los tribunales y de los jueces y juezas de toda la estructura judicial del país, digamos. Y además tenemos una larga tradición también en la difusión de los criterios que emiten estos tribunales. Nuestro semanario judicial de la Federación tiene ya más de un siglo y la realidad es que estos criterios sí son utilizados para argumentar por los órganos que deciden los casos, pero también por las personas que acuden a los tribunales para hacer valer sus pretensiones. Entonces yo diría que tenemos ya una larga tradición en el uso de los precedentes judiciales. Sin duda alguna. Gladys, a ver, dice Alejandra y dice bien. Bueno, una vez que se fija un criterio a través de la figura del precedente judicial, pues la idea es que sirva de parámetro de solución de casos futuros. ¿Cómo identificamos la aplicabilidad del precedente? Porque ese es un tema bien importante. Los casos van cambiando. La realidad que llega a conocimiento de autoridades jurisdiccionales pues es una realidad proteica, es una realidad, me atrevo a decir, heterogénea incluso. Entonces, ¿cómo saber este precedente encaja aquí, este precedente no encaja, el famoso distinguir, ¿no? Cuéntanos, Gladys, por favor. No, con gusto. De hecho, creo que lo dividiría como en tres momentos distintos. En principio es la identificación del precedente, que de todo lo contenido en una sentencia constituye precedente en sí mismo. La sentencia contiene diversos tipos de argumentos, diversas cantidades de información, algunas más, otras menos. Pero, y esto está establecido claramente en el artículo 94 constitucional, lo que constituye precedente es la razón que fundamenta la decisión, algo que suena más fácil decirlo que identificarlo, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, porque dice, la razón, dice, ahí, como si estuviera ahí subrayado casi, ¿no? Como si te lo subrayaran en la sentencia. Exactamente. No es un proceso automático, es un proceso analítico, profundo. Hay sentencias donde la propia Corte anuncia, por ejemplo, cuando anuncia a través de preguntas el problema jurídico que va a analizar, allí digamos que te zanja el camino para que tú a través de cada pregunta puedas vincular cuál es la respuesta específica para ese problema jurídico. Pensemos, por ejemplo, ¿es constitucional o es inconstitucional una norma? El párrafo donde te diga, o con 2, 3 párrafos donde te diga si es constitucional por esto, no es constitucional por esto, eso en sí constituye la ratio decidendi de ese apartado de la sentencia. Oye, pero si nos vamos, fíjate, esa identificación del párrafo,
donde se afirma, donde se asevera un criterio. Sí. ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿O tiene la razón una de las partes o la otra de las partes, etcétera? ¿Qué tanto importa en la configuración del precedente, Gladys, la razón que nos lleva a esa conclusión? O sea, lo quiero poner así en términos muy sencillos, a lo mejor exagerando, pero el caminito previo, que a lo mejor no está en ese párrafo, sino, vaya, la argumentación. ¿Importa también? Por supuesto, hay una distinción entre dos tipos de argumentos cuando hablamos de precedentes, la ratio decidendi, que son las razones que fundan la decisión, y los argumentos obiter dicta, que son toda la información, la argumentación, el camino que nos da, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia para explicarnos cómo llegó a la ratio decidendi, y que no son argumentos vinculantes, Exacto, pero ahí está. no significa que no tengan validez de ningún tipo, ¿no? Nos informan, nos ayudan a comprender, nos dan información relevante. Simplemente lo que hay que distinguir es que no constituyen la fuente de derecho que emana de ese caso, pero eventualmente también toda esa información obiter dicta nos puede también ayudar a comprender cómo se configuró el caso, incluso pistas para resolverlo si el precedente no sería aplicable a otro caso. La clave está en no confundirlos y no fundamentar una decisión como con argumentos obiter dicta, haciéndola pasar por ratio decidendi. Eso sí no se vale en términos de argumentación. Que a veces los abogados, las abogadas como que intentan cuadrarlo, ¿no? En función también de las posturas que quieren defender, ¿no? Pero sí se da eso, ¿no? Sí pasa, y hay argumentos muy, muy buenos en argumentos obiter dicta. Sí. Yeah. Ahora, Alejandra, regreso contigo. Hay una tarea vinculada con esto que Gladys acaba de apuntar con tanta claridad, que es, te lo pongo así, construir el razonamiento analógico que haga que parezca justificada la aplicación de un precedente a un caso actual, el caso que ahorita la persona juzgadora tiene en la mesa, para que encaje, para que embone. A veces siento que en la práctica judicial mexicana, y probablemente estoy generalizando de manera indebida, pero siento que se da por hecho ese razonamiento analógico, como el justificar. Oigan, yo les traigo este precedente o les traigo en términos clásicos de la tesis de jurisprudencia fulana para que ustedes la tomen en cuenta, porque aquí hay una semejanza, pero esa semejanza, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se explica? ¿Cómo construir ese razonamiento analógico? Y si te parece que es necesario o no. Sí, por supuesto, me parece sumamente necesario y además creo que es una pregunta muy pertinente, sobre todo por el momento que estamos viviendo, esta transformación del entendimiento del precedente judicial a partir de la reforma de 2021, ¿no? Como Gladys ya lo señaló, está muy claro ya desde la Constitución que lo que vincula es la ratio decidendi de las sentencias, es decir, las razones que justifican la decisión. Y creo yo que venimos arrastrando ciertas malas prácticas en la manera en la que utilizamos los precedentes judiciales. Y creo yo que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Desde la cantidad de sentencias que se emiten por los tribunales, la carga de trabajo de quienes están vinculados por estas resoluciones, lo que les impide pues seguir puntualmente lo que se está resolviendo. Y yo diría también que nuestro sistema de tesis, porque nos encontramos con un semanario judicial de la Federación que tiene más de 300,000 tesis. Muchas de ellas, pues ahora ya con el nuevo formato de tesis, la nueva metodología, esto se intenta cambiar, pero la realidad es que hay muchas de ellas están desvinculadas completamente de los hechos del caso, descontextualizadas del caso. Y lo que ocurre, además, es que no señalan cuáles son los hechos relevantes, las tesis con el formato anterior. Y muchas de ellas, además, reflejan argumentos que contienen obiter dicta. Sí. Entonces son utilizadas de manera indistinta, yo diría, sean ratio decidendi, sean obiter dicta, sean el caso que resuelve o no sean similares al caso que se resuelve o no lo sean. Una condición necesaria para poder aplicar un precedente es identificar cuáles son los hechos relevantes del caso.
porque la idea del precedente judicial es precisamente que los órganos judiciales den la misma respuesta a situaciones similares. Es decir, si nos encontramos ante casos análogos, casos que tienen similitudes, los órganos judiciales deberían responder de la misma manera. Si no se viola, pues la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que la determinación de los hechos es el primer ejercicio que se tiene que hacer para poder aplicar un criterio. Es decir, para determinar si un precedente vincula o no vincula, es necesario poder determinar cuáles son los hechos relevantes del caso, hacer un razonamiento analógico, como bien lo comentaste, en relación con el caso en el que se sentó el criterio, y en ese sentido determinar si los casos son similares para poder aplicar el precedente, ¿no? Ya ahí vienen otros ejercicios, ¿no? Se puede distinguir, se puede no aplicar porque se considera que no es el caso, pero sí creo yo que tenemos que empezar a trabajar en este tipo de razonamientos, porque la realidad es que pues encontramos, yo les digo, encontramos tesis de jurisprudencia que se emiten en un proceso agrario, aplicadas en procesos laborales que no tienen absolutamente nada que ver. Pues es que digamos, la forma tradicional de configurar una tesis era abstraer un párrafo de la sentencia. Pero en abstracto, pues sí, tú no entendías de dónde había salido, qué se estaba discutiendo, vaya, incluso a veces en términos, sobre todo estoy pensando en jurisprudencia de quinta época, etcétera, pues ni siquiera la materia te quedaba clara. Exactamente. Ni siquiera la materia. Entonces yo ahí veo un problema. Ahora, en este contexto, Alejandra, me quedo contigo para este punto porque me parece que estás dando una clave muy importante de comprensión del papel y de la configuración del precedente. Me parece que ahora, como ya a partir de la reforma 2021, sobre todo, y la nueva forma de redactar precedentes que ya está prevista en la propia ley de amparo, sí tenemos que poner más atención a la parte del razonamiento fáctico. Claro. Cosa que a los abogados en México, pues no te diría que no nos gusta, pero no estamos tan entrenados porque nuestra formación es más conceptual desde la carrera. O sea, no lo digo de una manera crítica, lo digo de una manera descriptiva. Nos formamos con conceptos, con abstracciones. El razonamiento fáctico nos hace mirar la realidad del caso concreto. ¿Implica un reentrenamiento también, una mirada diferente en materia de precedente? Sí, por supuesto. Yo de hecho creo que lo que tendría que empezar a cambiar es la enseñanza del derecho. Si no, esto no se va a modificar. Es decir, si seguimos graduando estudiantes que nunca han leído una sentencia, sino que solamente han leído tesis, es la realidad. Es decir, salimos de la universidad. Lo que estás diciendo es impresionante. Sí, creo yo que es así. Bueno, al menos sí, en mi caso así ocurrió. No lo dudo. Por eso te digo que sí es impresionante, porque tienes toda la razón. Sí, yo salí de la universidad sin haber leído una sentencia porque, como bien señalas, pues es conceptual nuestra formación y además pues nos acercamos al derecho de creación judicial a través de las tesis, lo que no hace que podamos razonar en clave de precedente cuando leemos una sentencia. Y creo que ese es el reto principal que nos plantean las modificaciones legislativas introducidas con la reforma de 2021. Tenemos que aprender a razonar en clave de precedente cuando leemos una resolución judicial. Y esto es ser capaces de identificar los hechos relevantes del caso, hacer razonamientos analógicos para saber si se aplica o no el criterio, como decía Gladys, extraer la ratio decidendi, diferenciarla de los argumentos de obiter dicta. Esto es sumamente importante para realmente que estos cambios que están en la legislación puedan tener resultados o puedan permear en la manera en la que entendemos el derecho. Y además yo diría que pues así lo hemos venido entendiendo, ¿no? Es decir, razonamos con sentencias, los jueces y las juezas, como lo señalé en un principio, utilizan argumentos establecidos en resoluciones para resolver los casos de su conocimiento. Entonces creo que sí hace falta, como dices, un reentrenamiento, sobre todo en las escuelas, y además creo yo que el reto principal es empezar a ver a las tesis como un mecanismo de difusión y no como la fuente del derecho.
Es decir, la fuente del derecho está en las sentencias. Si seguimos viendo las tesis como fuente del derecho, esto no va a cambiar. Las tesis tienen que ser un mecanismo que ha servido. Tenemos una larga tradición en la difusión de tesis aisladas y de jurisprudencia, y nos ha servido para acercarnos al derecho de creación judicial, pero creo yo que ha arrastrado muchos vicios. Podemos seguirlas viendo como un mecanismo que nos acerque, que nos ayude, pero siempre pensando que la fuente de derecho es la sentencia y siempre mirando hacia ahí, ¿no? Hay que empezar a leer sentencias. Yo cerraría este comentario con eso. Sí. Tenemos que ser capaces de leer sentencias y de argumentar y de razonar en clave de precedente judicial. Oye, precisamente en ese tenor, Gladys, no debería nuestra cultura jurídica, porque esto viene del siglo pasado, ya se decía, el semanario, la idea de sistematizar criterios, etcétera, pero no deberían de ser las tesis el punto de partida de un conocimiento más profundo de argumentación jurídica, de razonamiento fáctico, etcétera, en vez de un punto de llegada. Te lo digo por esto, porque efectivamente lo describe con gran precisión Alejandra. Parece que si tú lees la tesis, o si los viernes en la mañana revisas lo que se publicó esa semana en semana, ya eres un abogado, una abogada actualizado, ¿no? Así como que, oye, yo ya cumplí, nos vemos en una semana, yo ya estoy actualizado, pero Alejandra ahorita nos está elevando el nivel de exigencia y nos está diciendo cuál es la fuente del derecho. La decisión. ¿Dónde está contenida la decisión? En una sentencia. ¿No te parece que deberíamos de caminar? Y es un cambio de cultura. Sé que estoy, como dice Alejandra, es más fácil decirlo que hacerlo, pero... Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que sí es un cambio de cultura, pero también creo que es una cultura que se ha venido erosionando paulatinamente en nuestro país. No solamente el precedente te exige analizar hechos, también la aplicación de metodologías para juzgar con perspectiva de derechos humanos te exige establecer supuestos fácticos de la controversia que estás analizando antes de siquiera ver cuál es el fundamento o el marco normativo aplicable, donde se encuentran tanto normas como precedentes judiciales. Sí. Esto ya es una exigencia constitucional, es una exigencia. Ya no se podría hacer de otra manera. A mí me parece que no se podría hacer de otra manera, que si no avanzamos hacia este camino, estaríamos no solamente incumpliendo con la regla de precedente en México, sino al mismo tiempo con toda la exigencia de carga argumentativa que tenemos en un Estado constitucional de derecho en 2023. Y por lo tanto también hay diferentes herramientas, técnicas, metodologías que nos van ayudando a transitar. También habrá un tipo de controversia, yo no quiero como dejar esto, habrá un tipo de controversia que es relativamente sencilla, donde podríamos en algún caso tener una argumentación mucho más tradicional. Pero esto lo vamos a saber en el momento en que hayamos fijado bien nuestros hechos, hayamos hecho este análisis, definimos el marco normativo. Hay también muchos tipos de precedentes, hay precedentes que son mucho más abstractos y requieren como un nivel de argumentación y análisis más profundo, hay precedentes que son mucho más concretos. O sea, todo esto pero todo va a partir, Miguel, del tipo de controversia que tú tengas. Sí. Pero a la postre, el mensaje que deberíamos estar enviando quienes, digamos, participamos o de alguna forma configuramos opinión jurídica en México es, vayan a la sentencia. ¿No? O sea, nada sustituye la lectura de la sentencia. El otro día me decía una persona que ejerce la función judicial federal, voy a omitir más datos para que nadie lo relacione, me decía, es que ya ni las tesis leemos, nomás los rubros de las tesis, como el título, y ya con eso, con el título te das una idea y pues ya lo aplicas en automático. Pero fíjate. Sí, qué fuerte. No, yo sí me quedé sorprendido. Sí. Y bueno, si eso se hace del lado de la... Y no quiero generalizar, probablemente sea un caso, ojalá excepcional, etcétera, pero ya me imagino del lado de la abogacía también, porque todo el mundo anda deprisa, todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene la agenda llena en este siglo XXI, y ahora los sistemas informáticos también nos permiten eso, ¿no? Copiar, pegar, vámonos, como que me suena que es aplicable, lo pongo en la demanda, vámonos, y ahí... me parece, Alejandra, que Gladys da en el blanco cuando dice estamos ante un déficit argumentativo
preocupante, tal vez, me atrevo a calificarlo así, no sé si estoy En leyendo algunos bien o casos, estoy entendiendo en algunos bien. casos me parece. O Porque, sea, porque finalmente se queda corto el razonamiento, ¿no? así es, Sí, sí. sí estaríamos. ¿Cómo ves, Alejandra? Sí, creo que sí. Y además, si me permite volver un poquito a lo que comentaste, repito, el punto es que exista sentencia. Yo veo debates sobre lo que la Corte o lo que estuvieron debatiendo en las sesiones o sobre los comunicados de prensa o sobre lo que reportó cierto periódico. Es decir, lo que dice la Corte está en las sentencias. Si la sentencia no es pública, Ujú. no sabemos todavía qué dijo la Corte, ¿no? Entonces Sí, creo que eso también es importante. El criterio de la Corte está es, en el engrose. es Cuando correcto. está la sentencia lista, ahí tenemos un criterio y ahí tenemos que empezar a determinar cuál es la ratio decidendi de esa sentencia. Oye, te planteo un tema que tú misma apuntaste hace unos minutos y que vale la pena reparar en ello para efectos de configurar un sistema de precedentes. En México, el número de sentencias que dicta año tras año nuestra Suprema Corte es considerablemente más elevado Sí. que el que existe. Perdón por ir al ejemplo clásico, pero bueno, es ilustrativo, de nuestro país vecino del norte. Es decir, la Suprema Corte de Estados Unidos, como ustedes saben, en promedio dicta unas 80 sentencias al año. Nuestra Suprema Corte ahora bajó por Ujú. un tema de la reforma 2021 del recurso de reclamación, etcétera, pero dicta aproximadamente entre 5,000 y 6,000 y tantas. Es una gran diferencia. ¿Cómo lee uno 5,000 sentencias? Sí, yo creo que ese es un reto muy importante y que la reforma pues da herramientas a la Corte para que pueda seleccionar los casos de su conocimiento. Y no podemos hablar de un sistema real de precedentes y esto ya se ha estudiado mucho por los teóricos, ¿no? Michele Tarufo escribía, una Corte que que resuelve un gran número de casos está fuera de la lógica del precedente judicial. Básicamente porque todos sus recursos humanos y todos sus recursos materiales están enfocados a dar respuestas a casos concretos, pero no a establecer precedentes, que debería ser esa su función. La función de una Corte Suprema, o sea, no solo la de Estados Unidos, la mayoría de las cortes constitucionales o supremas del mundo resuelven menos de 100 casos al año, salvo la colombiana, que unos 500, pero la mayoría resuelven menos de 100 casos. Yo diría que en 2019 la Corte resolvió más de 7,000. Sí. Luego ya han ido No, y bajando. de hecho, sí, pero ahí, de hecho, traíamos datos en los informes anuales del presidente de hasta 15,000 casos se llegaron a resolver. Sí, es tremendo. Y entonces ahí o sea, me parece que es lo que se tiene que modificar y que se tienen que ir adaptando estas herramientas que da la reforma judicial para que la Corte resuelva menos asuntos, precisamente porque su función principal debe ser establecer pautas de conducta que guíen justo el comportamiento del resto de los tribunales y no resolver casos concretos. La estructura judicial está diseñada de cierta manera, no porque yo creo, esto es mi opinión, no porque unos tribunales o algunos jueces o juezas sean más importantes que otros, tienen funciones distintas. En la medida en la que nos elevamos más en la estructura judicial, pues prima la función de guiar la conducta del resto de los tribunales, de establecer pautas, de establecer criterios que puedan ser utilizados para resolver casos futuros. Los tribunales de inferior jerarquía tienen más esta función de resolver casos concretos, no de establecer precedentes judiciales. Entonces, sí es una condición necesaria el que se empiecen a resolver menos asuntos, creo yo, para que la Corte pueda realmente ejercer esta función de tribunal constitucional que tiene, ¿no? Y constituirse, Gladys, si estoy entendiendo bien el comentario, Alejandra, en una suerte de guía, en decir, a ver, si ya se fija un precedente, esta es la forma en la que vamos a interpretar tal tema, este es el criterio de esta Suprema Corte, pues quienes están vinculados por el precedente, pues síganle por ahí, pero que ya no estén llegando casos, porque ¿cómo haces para que la carga sea menor? Pues solo a partir de, a ver, ustedes tienen tribunales inferiores, todas estas directrices fijadas en precedentes, pues aplíquenlas. Ahí hay una tarea de configuración de un sistema que tiene que trabajar de manera mucho más, no sé, llamarlo eficiente tal vez, mucho más ágil. Sí. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que un poco es
como en términos de Gerard, es el poder del precedente. Ujú. Reconfigurar qué poder tiene el precedente constitucional en México y qué representa y quiénes son las y los responsables tanto de aplicarlos como de monitorear su aplicación. El precedente Oye, constitucional, ese tema ahorita acabas de abrir una puerta bien interesante. Monitorear la aplicación, híjole, qué sí, importante. ahora a Qué eso voy. importante. A eso voy porque realmente, o sea, la Suprema Corte de Justicia fija a través de sus precedentes también las políticas institucionales de la judicatura mexicana. Sí. Vamos a hacer, y hay parteaguas importantes, vamos a ser jueces pro derechos de la infancia o vamos a ser jueces y juezas que no se meten allí. Entonces, esos son lineamientos que establece la Suprema Corte de Justicia y que en teoría deberían bajar hacia todas las instancias de la judicatura. Sí. Pero la Corte no cuenta. ¿Por qué dices en teoría? En teoría, porque, digo, es lo que se espera, pero en ningún caso va a ser homogéneo ni automático. O sea, también hay muchas condiciones. Habrá precedentes ideales sobre los cuales las cortes estatales, por ejemplo, van a tener pocos asuntos. Entonces, ese precedente se va a aplicar en menor medida que otro, no porque tenga menos poder, sino por el tipo de controversia que puede haber. ¿Pensarías, Gladys, por el tipo de materia, tal vez? Digo, porque estoy pensando, un precedente en acción de inconstitucionalidad. Pues sí, ese nada más es para la Corte. Sí, hay tipos Es un de autoprecedente, ¿no? Como dirán. Hay tipos de precedentes y también la Corte no tiene mecanismos para monitorear si se aplican o no se aplican sus precedentes. La única manera que lo sabe es cuando llega un amparo directo en revisión, un amparo indirecto en revisión, entonces se entera que su jurisprudencia no está siendo aplicada. ¿A quién le corresponde el monitoreo? A todas las instancias intermedias que están, por ejemplo, desde un Poder Judicial estatal hasta la Suprema Corte de Justicia, todas las instancias intermedias, tribunales colegiados, juzgados de distrito, salas de apelación, son responsables también de monitorear por el cumplimiento de la jurisprudencia. Ahora, lo que sí nos debe quedar claro es que el precedente judicial, o en términos más amplios, la jurisprudencia, es fuente formal del derecho. Es decir, si alguien inobserva, está violando una norma. Está violando una norma. No es un tema ideológico de... Sí, no. Que a lo mejor en otro país sí, pero en México tenemos un sistema Obligatorio. formal de vinculatoriedad para resolver casos futuros. Ese mensaje sí tiene que quedar claro, ¿verdad, Gladys? Sí, sí me parece, tiene que tener claro. Y también lo que me parece tenemos que trabajar es justamente estas herramientas de las que tanto habla Alejandra de manera muy correcta, de saber cuándo estamos aplicando, cuándo estamos distinguiendo, cuándo estamos inobservando. Justamente que las instancias encargadas de supervisar la aplicación de precedentes tengan claro esto y lo incorporen a los mecanismos de revisión de sentencias. Pero son instrumentos de corrección y también de hacer realmente que el precedente tenga una vitalidad real y efectiva, no únicamente pues esté en las sentencias y se quede en las sentencias. Sí, o que lo publiquen los viernes y lo leamos y qué padre, ¿verdad? Ya, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestras invitadas de esta figura tan importante en términos de cultura jurídica, en términos de eficiencia del funcionamiento de un sistema jurídico, que es el precedente judicial vinculante. Regresamos enseguida para continuar con esta reflexión. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestras invitadas de una figura muy importante, de una figura que existe en muchos sistemas jurídicos, también hay que decirlo, que es la figura del precedente judicial vinculante. Alejandra Martínez Verastegui, un tema fundamental para que el precedente sea efectivo es su difusión. ¿Cómo comunicamos el precedente? En México, decías, pues ya tenemos más de un siglo con el semanario, pero el semanario que hoy tenemos no es el semanario que teníamos Claro. en el siglo XIX ni el que tuvimos durante buena parte del siglo XX. ¿Cómo estamos en términos de difusión?
Bueno, yo creo que se han implementado herramientas tecnológicas muy importantes. El semanario judicial, como sabes, es digital ahora solamente. Sí. Entonces, la realidad es que se han, acompañando al semanario también, digamos que se han hecho o creado varios buscadores que te permiten acceder de manera más adecuada a los criterios, ¿no? Y combinarlos incluso, combinar estas búsquedas con criterios interamericanos, con criterios nacionales. Entonces, me parece que nuestras herramientas tecnológicas sí han avanzado mucho y creo yo que es mucho más fácil ahora consultar los criterios. También es cierto que, digamos que todas estas herramientas siguen arrojándote miles y miles de sentencias y miles de tesis, dependiendo del tema, claro, pero esto también tiene que ver con la cantidad de sentencias, como comentábamos, que se emiten y con la cantidad de tesis que tiene el propio semanario. Sí creo que a pesar de que estas cuestiones han mejorado, digamos, las herramientas de búsqueda de criterios, pues hay que echar a andar acompañado de estas herramientas o estos buscadores, pues otro tipo de estrategias, ¿no? Como por ejemplo, ahora que me das oportunidad de los cuadernos de jurisprudencia que estamos generando en el Centro de Estudios Oye, Constitucionales. cuéntanos, porque esa es una tarea, Sí. yo sé que tú has trabajado años en ella, pero es una tarea titánica. ¿Qué se busca con esos cuadernos? ¿Es sistematizar, Sí, seleccionar? ¿Cómo se articulan? bueno, nosotros desde el centro desarrollamos una metodología utilizando como herramienta la línea jurisprudencial. Lo que hacemos es ubicar en términos muy simples, ubicar todo el universo de sentencias que existen sobre los temas que seleccionamos, sobre temas específicos. Ubicamos todas las sentencias y después analizamos aquellas que resuelven una cuestión de fondo. Entonces, analizamos todas las sentencias, extraemos la ratio decidendi, la diferenciamos de los argumentos de obiter dicta y digamos que también las relacionamos. Es decir, si una sentencia ha sido aplicada en muchos asuntos, pues señalamos qué asuntos tienen razonamientos similares o de aplicación, es decir, cuántas veces se ha reiterado un criterio. Cuando se distingue un criterio, ahí se ve claramente cuándo se desarrolla. Incluso creo yo que es un ejercicio de transparencia muy importante porque mostramos todo lo que hay. A veces podemos encontrar contradicciones, podemos encontrar desarrollos, regresiones, si lo quisiéramos ver así. Es mostrar lo que hay, es un ejercicio de transparencia que hace la Suprema Corte también de cara a promover el debate político y social en torno a las resoluciones y a que éstas puedan ser aplicables. Los cuadernos además te presentan no solamente una sistematización escrita, sino también gráfica, e intentamos utilizar un lenguaje muy sencillo, digamos, accesible para todas las personas, incluso aquellas que no saben derecho, ¿no? Esa es la idea, acercar los criterios de la Corte a aquellas personas que no son expertas en los temas. Por ejemplo, prescindimos de tecnicismos en la medida de lo posible, prescindimos de estar hablando de quejoso, de tercero perjudicado, hablamos de la madre, de la niña, etcétera, ¿no? Entonces, intentamos desde los hechos relevantes como construir o reconstruir, digamos, la sentencia en términos sencillos, mostrando la ratio, y además establecemos cuál es la argumentación de la sentencia, trayendo párrafos completos, pegando párrafos completos de la sentencia, donde la Corte está básicamente argumentando en torno a este criterio. Y creo yo que pueden ser, porque también pueden ser accesibles para todas las personas, pero también te llevan a leer sentencias. Es decir, los cuadernos tampoco son fuente de derecho, no deben sustituir a las tesis, digamos, que hemos visto que esta perversión también puede llegar a ocurrir. Lo que los cuadernos te llevan es a leer las sentencias, están hipervinculados con todas las resoluciones judiciales y con todas las tesis aisladas y de jurisprudencia que se han emitido en cada uno de las sentencias, ¿no? Entonces creemos que es una herramienta que puede coadyuvar, pero no la única. Es decir, creo que todos y todas estamos invitados
a fortalecer esta comunicación, como dice Gladys, de los criterios, no solamente a los órganos judiciales vinculados, sino también y sobre todo, diría yo, a las personas que son titulares de estos derechos, especialmente si estamos hablando de derechos humanos. Además, sabemos que los desarrollos, el contenido de los derechos está en los precedentes judiciales. No está en las normas de derecho internacional, no está en la Constitución en realidad. Es decir, ahí están, pero los desarrollos, la concreción, está en los precedentes judiciales. Los derechos humanos están establecidos, son a manera de principio, son normas abstractas que incluso pueden entrar en conflicto. Quien establece su real contenido son quienes interpretan estas normas. Entonces, el contenido de los derechos humanos está en los precedentes. Si queremos que realmente se protejan los derechos humanos, pues la red de precedentes debe funcionar adecuadamente, nuestro sistema de precedentes. De otra manera, esta tarea es imposible. Entonces, yo creo que desde todas desde la sociedad civil, desde la academia, debemos desarrollar herramientas para que haya una comunicación adecuada entre lo que se resuelve y las personas que son, repito, sobre todo, no solamente los órganos vinculados, que es sumamente importante, sino los titulares y las titulares de estos derechos. Oye, y para las personas que te están escuchando, que te están viendo, Alejandra, que quisieran consultar estos cuadernos, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Son de acceso al público? ¿Están abiertos? ¿Dónde encontrarlos? Sí, son de acceso abierto. Muchas gracias por la pregunta. Están en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. También pues, los pueden encontrar desde el semanario, ya te redirecciona, perdón, el buscador jurídico de la Corte ya te redirecciona también a los cuadernos. Y bueno, los hemos encontrado ya en muchas bibliotecas virtuales también. Están en muchas bibliotecas virtuales, los hemos encontrado incluso en la biblioteca de la Universidad de Yale, los hemos encontrado en la de la Corte Interamericana, pero lo importante es decirles que son de acceso abierto. Gratuito, Están ahí gratuitos, lo pueden bajar, lo pueden no se requiere descargar. una suscripción, Nada. Se puede bajar, compartir también. Compartir, descargar, consultar electrónicamente, es decir, son de acceso completamente abierto y de verdad que pues les invitamos a todas las personas a conocer este proyecto porque creemos que puede ser útil, ¿no? Útil como una herramienta de difusión que te lleve también a las sentencias. ¿Es un proyecto en curso? Sí. O sea, se está desarrollando, no es algo que ya esté definido, terminado. No, porque la idea es sistematizar toda la jurisprudencia de la Suprema Corte. Toda es mucha, Alejandra. Sí, es muchísimo. La verdad es que es un reto de, yo diría, muchos años, no solamente, o sea, no es un proyecto que se vaya a cerrar en pocos años, creo yo, si se pretende, además, estar actualizando los cuadernos. Porque Esa es también otra, ese porque es ya otro reto. sistematizaste una materia, pero a lo mejor hasta determinado momento. Sí, exactamente. Entonces, la idea es también ahora construir una metodología que nos permita estar actualizando los cuadernos. Prácticamente el derecho de familia lo tenemos sistematizado en los 4 años anteriores. Estamos empezando a sistematizar la jurisprudencia en materia penal. La idea, que también yo creo que es un reto de muchos años, es sistematizar los criterios de la Corte en esta materia. Y en otras materias, ¿no? Hemos también desarrollado, por ejemplo, tenemos una línea de acceso a la justicia en donde pretendemos sistematizar los criterios de la Corte para poder acceder a los procesos, es decir, para acceder al amparo, que muchas veces no se puede hacer, no solo porque las reglas de la propia ley son complejas, sino porque la jurisprudencia las complejiza aún más. Entonces, queremos sistematizar también estos criterios y bueno, tenemos ahí otras materias por donde queremos empezar, pero sí, yo creo que es un proyecto de muchos años y creo que es un proyecto que ha tenido buena acogida, ¿no? Los cuadernos tienen más de 500,000 de descargas. ¿Medio millón de descargas? Sí, los que son de lo que hemos detectado hasta noviembre del año pasado. ¿Noviembre del 2022? Sí. Tenían más de 500,000 de descargas. No, pues ahorita ya han de llevar, súmale. Oye, pero no se van a aburrir porque sistematizar toda la jurisprudencia. Esa sí, es la idea, sí. Sí tienen mucho trabajo ahí. Enhorabuena. Muchas gracias. Gladys, a ver, regreso contigo, Gladys Morales. Gran parte de la razón de ser de un sistema de precedente judicial vinculante, y lo decía muy bien Alejandra, pues es que se use. Bueno, que se conozca. Y ahí viene el tema de la difusión y que se use. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto
transmina, voy a ponerlo así, o qué tanto baja, por ponerlo de manera más coloquial, al quehacer cotidiano de la justicia local, el precedente? Porque el precedente figura, precedente estricto sensu o tesis de jurisprudencia, etcétera, pues desde el Poder Judicial Federal, ¿no? En términos de la ley de amparo y del artículo 94 de la Constitución. Pero a nivel local, ¿cómo está la realidad? ¿Qué se puede observar? No, gracias, Miguel. Lo que he podido observar, digo, he trabajado con poderes judiciales estatales los últimos 5 años, un poco monitoreando la recepción de precedentes constitucionales. Hay que hacer una acotación. Yo he trabajado casos de derecho de familia que tienen que ver con perspectiva de género, interés superior de la infancia. Que es importantísimo. Y que es el fundamento del derecho de familia hoy. Oye, y hasta cuantitativamente. Sí, O sea, incluso. Son los asuntos más numerosos a nivel nacional. También el interés superior de la infancia está en la columna vertebral de los procedimientos de familia. Habría que ver también, esto puede variar en materia penal, puede variar en materia laboral. Lo que yo he observado es que lo que hay es mucho una aplicación aparente del precedente. a ver, Que como eso una es aplicación Aparente. aparente. Esto Que está es interesante. A ver, Una cuéntanos. cita de tesis. Oh. Todas las sentencias, todas las sentencias que puedes revisar tienen cita de precedentes. Ok. Cita de tesis, no del precedente contenido en la sentencia, sino cita de tesis. Sí, pero te refieres a que se incluye en la sentencia, Incluye. se copia y se pega. Ajá. Muchos de estos casos son conceptuales, interés superior de la infancia es, entonces sí sirve como fundamento a la decisión, pero lo llamo, retomando otros, autores y tal, es una aplicación aparente porque parece que estamos aplicando el precedente porque estamos citando una tesis, pero muchas veces esa tesis, de inicio no estamos seguros o seguras de que está vinculada con la sentencia y que efectivamente contiene la ratio decidendi. En segundo lugar, en muchos casos lo que se citan no son criterios que contienen argumentos obiter dicta, que son definiciones, conceptos, que no ponen en juego el criterio del juzgador local versus el criterio de la Corte o de los tribunales colegiados, que eso sería una aplicación efectiva del precedente. Pero te refieres, cuando dices versus, no de manera crítica, porque sí tenemos que asumir que por parte de la judicatura local es totalmente obligatoria la observancia. Sí, o sea, sí, lo que digo es, en términos de aplicación del precedente, es decidir el caso concreto conforme a un criterio establecido previamente por una instancia, hablando en México, de superior jerarquía. Déjame entender esto, Gladys. O sea, tu punto es que se tiene que hacer un trabajo mucho más reflexivo, mucho más analítico, mucho más explicado o razonado, Sí. y no tanto copio, pego, me Como cubro, adorno. Como adorno la sentencia, y sobre todo lo que quiero decir es que muchas veces las personas juzgadoras, lo que he observado en sentencias es que deciden conforme a su propio criterio, no conforme al criterio contenido en el precedente, sea porque no lo conocen. Eso que estás diciendo es sea importante. Eso es importantísimo. Sí, y muchas veces también no creo que no en todos los casos es un ejercicio consciente, esto sí quiero decirlo, es la manera en la que nos hemos entrenado. Citas una tesis, estás fundamentando y motivando tu decisión. Pero si esa tesis contiene la definición de interés superior de la infancia y se trata de un caso de guardia y custodia donde una pareja es una pareja del mismo sexo con diferentes condiciones, definir interés superior de la infancia te ayuda para describir qué es, pero al final el criterio que resuelve esa controversia en particular es la del juzgador local. Pero fíjate, ¿por qué te digo, Gladys, que es muy importante lo que dices? Porque me parece que la lógica de que exista un sistema de precedentes es precisamente contraria a esta práctica. Sí. Es decir, el precedente en alguna forma fortalece la imparcialidad judicial porque no es el criterio que de manera subjetiva o hasta arbitraria, en casos extremos, toma la persona juzgadora, sino que la persona juzgadora se orienta a partir de lineamientos establecidos por los tribunales superiores, decías tú, Alejandra. Entonces, a mí me llama la atención esto y quiero aprovechar el programa también para llamar la atención de quienes tienen que observar el precedente judicial, porque ese es, entiendo el sentido de tu comentario, ¿verdad, Gladys? Sí, también, digo, aparte de que estos son también
prácticas que arrastramos, no se les había exigido antes de la reforma de 2021, fundamentar con base en las razones. O sea, también es herencia de muchos años, Sí. pero creo que donde tenemos sí que generar conciencia, sobre todo en la judicatura estatal, Sí. es con base en qué estás decidiendo. O sea, tienes la sentencia, ¿con base en qué estoy decidiendo? Estoy decidiendo conforme a mi propio criterio y estoy usando una tesis para respaldar mi propio criterio o estoy asumiendo como propio el criterio establecido por tribunales colegiados de mi circuito o por la Suprema Corte de Justicia. Habrá muchos casos también donde no existen precedentes para el caso que tú Sí, estás sí, bueno, resolviendo. ahí sí, ahí Eso, sí. eso también es completamente Sí, válido. no, claro, y además, como decíamos al principio, pues la realidad supera incluso Sí. esas 300,000 tesis que Sí, claro. pero la realidad, y más en derecho de familia. Sí, o en cualquier otra materia, cualquier- siempre hay un margen. La persona juzgada a nivel local tiene un margen de decisión muy amplio. ¿Qué es lo que recomendaría en dado caso, si me atreviera a recomendarle a alguien que está trabajando largas horas con una cantidad de asuntos tremendos? Es hacer como un ejercicio de comparación. Pensar si este criterio que yo estoy generando, porque no existe, por ejemplo, un precedente vinculante, este criterio se alinea a la línea jurisprudencial marcada por la Corte o no. Eso le da solidez a tu sentencia. ¿Estoy generando un nuevo criterio? Sí, porque no existe precedente vinculante, porque los criterios orientadores no me convencen, no me parecen adecuados. En ejercicio de libertad de jurisdicción puedo decidir conforme a lo que yo creo es más adecuado, pero sí tengo un parámetro para decidir, esta sentencia que estoy generando se alinea con los parámetros generales, la línea jurisprudencial de la Corte, lo que haya dicho la Suprema Corte de Justicia, no en una sentencia, sino en 10 años, que es lo que contienen los cuadernos de jurisprudencia, o rompe con esa línea jurisprudencial. Bueno, pues eso ya sería un gran avance. Ya de entrada me parece que tiene todo el sentido lo que acabas de afirmar. Ojalá te escuchen. Las Ojalá. personas y porque siempre estamos con el tema de que son muchos asuntos y la carga es muy grande y todo. Sí, pero bueno, pues no podemos disculpar por asuntos de carga de trabajo que se aplique mal una norma o que se inobserve un precedente, etcétera, ¿no? Alejandra, yo te quería preguntar, a ver, obviamente estamos hablando y el programa trata del precedente judicial configurado a partir de la reforma 2021, con la experiencia histórica, ahora entiendo complementaria de la jurisprudencia, las tesis, el semanario. Pero hay un tipo de precedente al que también nuestra cultura jurídica le debe bastante, y es una deuda no saldada, me atrevo a decirlo así, el precedente interamericano. Amerita un comentario, ¿no? Sí, Compártenos ahí una sí, reflexión. bueno, desde en la contradicción de tesis 293 de 2011, la Suprema Corte estableció muy claramente que la jurisprudencia interamericana es vinculante. Y esto es muy importante porque, como bien lo señalé, los derechos fundamentales realmente están establecidos tanto a nivel nacional como internacional, pues normalmente como principios de manera abstracta. Quienes los concretan son los intérpretes de estas normas, que en este caso es la Corte Interamericana. Y por esa razón la Corte entendió que si nos vincula la Convención, pues los precedentes de quienes interpretan la Convención pues deben ser vinculantes, quienes dan contenido a este tipo de normas. Entonces, esa es la razón por la que son obligatorios de acuerdo con la argumentación de la Suprema Corte. Pero la realidad es que es cierto que creo que ocurre lo mismo. Y esta es otra de las cuestiones que tenemos que ir trabajando. Y yo les decía, este cambio de modelo viene desde entonces, porque la Corte Interamericana no tiene tesis. Es lo que te iba a decir. Si nosotros... A ver, ahí cuando, porque habrá personas que te estén escuchando, que Ajá. te estén viendo, Alejandra, y que digan, aquí Alejandra Martínez dijo que se tiene que buscar, pero ¿dónde busca? Porque ahí sí es de leer la sentencia. ¿O cómo? Claramente. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí y acá, en todos lados, o sea, la fuente de derecho. Pero acá tenemos el semanario Sí, y acá las tenemos las tesis, tesis, ¿no? etcétera. O el propio precedente en términos de lo que la ley de amparo define que debe integrar el marco fáctico, luego la fundamentación. Pero en nivel interamericano.
Sí, a nivel interamericano no existe esta cuestión de las tesis o de que podamos encontrar como normas abstractas, ¿no? A nivel interamericano, pues están las sentencias y hay que ir a las sentencias y aprender, igual, como lo dije, a razonarlas en clave de precedente. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? ¿Cuáles son los argumentos de ratio decidendi? Que esa es la parte que debería considerarse vinculante. Sí. Entonces, creo yo que una cosa va de la mano de la otra. Es decir, tenemos que cambiar la lógica con la que revisamos los criterios, nuestro acercamiento al derecho de creación judicial, no solamente por los derechos desarrollados a nivel nacional, sino también los de fuente internacional, ¿no? Pero pensando, Alejandra, a ver si estamos de acuerdo en esto, que hoy en día hablar de precedente para el sistema jurídico mexicano es el interno, por decirlo de esta manera, y el interamericano, ¿no? Sí, es obligatorio igual O sea, para todas las autoridades judiciales del país. Oye, y ahí también observarías, como muy bien lo decía Gladys, un déficit de conocimiento, de difusión, de aplicación cotidiana, Sí. ¿o cómo lo valorarías esa parte? Sí, yo creo que tanto los precedentes nacionales como los internacionales, pues creo que se tiene como los mismos problemas al momento de aplicarlos, ¿no? Que son un poco la cantidad de casos que se resuelven, la cantidad de asuntos que tienen los propios jueces y juezas. Cuando platicamos con jueces locales, ¿verdad? Y les decimos que hay que leer la sentencia, me dicen, pero ¿a qué hora? minuto ¿A me qué hora? estás pidiendo que Oye, lea? ¿y cuántas sentencias Esta van a leer también? Porque exactamente. también... Por eso estamos desarrollando este tipo de herramientas que les permitan acercarse más fácilmente a las sentencias. Pero además yo diría que... Un primer filtro al menos. Sí, un primer filtro. Pues Pero es que además si no... creo yo que conviven a veces con dos cuestiones. Muchas veces en muchos estados el precedente local no es vinculante, pero el federal sí. No, el Entonces están federal conviviendo. inequívocamente. Sí, y entonces están conviviendo con estos dos sistemas. Hay otros estados en los que sí hay precedente local vinculante, entonces conviven con estos sistemas. Pero yo diría que incluso el colapso se puede resolver más fácilmente si aplicamos criterios. Como dijo Gladys, no es lo mismo resolver aplicando un criterio que resolver el caso interpretando, buscando, sino aplicando. Creo yo que eso puede incluso ayudar a resolver el colapso. Pues eficientar. Eficientar. Y además, así no obligas, creo yo, a las partes a tener que litigar los asuntos en diversas instancias porque no les aplicaste el criterio. Y creo que eso es muy relevante en un país como este, donde la mayoría de las personas pues no tienen las condiciones económicas o personales para estar litigando los asuntos en diversas instancias. Por eso también creo yo que es especialmente relevante que utilicen los criterios precisamente, y esto puede ayudar a que el sistema judicial que está colapsado en todos los niveles pues tenga un poco más de apertura, ¿no? Ojalá, ojalá. Alejandra Martínez Verastegui, Gladys Morales Ramírez, gracias. Gracias a ambas por ayudarnos a entender este importante tema y gracias a usted que hace posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre esta figura, el precedente judicial. Y bueno, ya lo han escuchado de voz de nuestras invitadas, todos estos retos y estos desafíos, por un lado normativos, de configuración del propio precedente, pero por otro lado culturales. El precedente sirve si se aplica, si se conoce y si se difunde. Gracias y hasta pronto.